Hey, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hace bastante tiempo que no grabo un vídeo sobre algún sitio al que haya ido y os explique cositas sobre este sitio al que vaya. Pero bueno, he estado ocupado intentando cambiar un poco la pared, que podéis ver al final. Que bueno, es que antes daba un poco de vergüenza ajena y ahora da un poco menos, pero bueno, está bastante guay. Holy fuck. ¿Y de qué os vengo a hablar hoy? Pues básicamente os vengo a hablar de un palacio que está muy cerquita de Segovia y relativamente cerca de Madrid, que se llama la Granja de Perdón. La Granja de San Ildefonso. Este palacio, que fue construido en el siglo XVIII, está a unos 10 kilómetros de Segovia y a unos 100 kilómetros, a lo mejor un poco menos, de Madrid capital. Y bueno, como hice en el vídeo de Granada, voy a explicaros algunas curiosidades, cosas interesantes sobre este palacio y algunas cosas que os pueden interesar si os apetece ir a visitarlo. En primer lugar, el nombre de la Granja de San Ildefonso viene de una historia bastante interesante. Los terrenos en los que hoy se ubica el palacio pertenecían a la corona de Castilla. Era básicamente un coto de caza en el que Enrique IV, que era el hermanastro de Isabel la Católica, bastante conocida, se dedicaba a cazar pues, los animales y cosillas que hubiese por esa zona. Antes de morirse, Enrique IV decidió dar los terrenos a la Orden de los Jerónimos. Esta orden monástica decidió construir allí una granja y por eso viene el nombre de la Granja de San Ildefonso. Porque básicamente esa granja, que fue construida alrededor del siglo XVI, se mantuvo hasta el siglo XVIII, que es cuando se construyó el palacio que hoy conocemos. ¿Y quién construyó este palacio? Pues lo mandó construir Felipe V, que fue el primer rey Borbón que llegó a España. Este rey Felipe de Borbón era conocido también como Felipe de Anjou. Este tal Felipe heredó la corona hispánica a través del testamento de Carlos II, también conocido como el Hechizado. Esto no sentó muy bien a la rama que gobernaba en Austria, que también era de Habsburgo. ¿Y entonces qué sucedió? Pues comenzó una guerra. Esta guerra no era solo de corte internacional, por así decirlo, porque no era una guerra entre Austria, España y Francia. Francia apoyando evidentemente a España, ya que Luis XIV era el rey Borbón. Sino que también fue una división dentro del territorio hispánico. Es muy conocido sobre todo el apoyo que existió en Cataluña al archiduque Carlos, que sería el pretendiente austriaco, frente a Felipe V. Pero bueno, tampoco me quiero centrar mucho en la guerra de sucesión, sino que quiero hablaros un poco más de lo que es el palacio. Pues este es el Versalles de AliExpress, que es de corchopá, como podéis ver, ahí, material puro bueno, pero bueno, no está mal, no es feo. Como os he dicho, Luis XIV era el rey de Francia, también conocido como el Rey Sol. Era un rey bastante importante en la Europa del momento, que es muy conocido hoy en día por haber mandado construir Versalles. Este palacio tenía una utilidad súper importante, ya que centraba a la corte, es decir, a todas las personas, a todas las instituciones que representaban esas personas dentro del palacio. Que ese palacio, al fin y al cabo, estaba controlado por el rey y podía controlar mejor a la nobleza, que normalmente era bastante levantisca y se rebelaba diciendo, pues yo también quiero poder, que le den por culo al rey. Bueno, pues Felipe de Anjou, que sería Felipe V, vivió principalmente en este entorno cortesano, este entorno de palacio, y sobre todo se educó en un palacio que creo que ya no existe, si me equivoco lo pondré por aquí, que es el Palacio de Marly. Este palacio es el que le inspiró a la hora de construir el palacio de la Granja de San Ildefonso. Es evidente que también le inspiró Versalles, pero la utilidad del Palacio de San Ildefonso no era para mantener a la corte dentro, sino que era un palacio más bien para vacaciones, por así decirlo, que tampoco existía el concepto vacaciones en esa época, pero sí un poco para apartarse de la corte que existía en Madrid y venirse a la granja, que era un sitio bastante fresquito, para
estar un ratito tranquilo. Una cosa que la gente no sabe o que ha sido malinterpretada a lo largo de la historiografía, que es como se ve la historia desde un momento determinado, es que la corte servía como una finalidad política. No servía para hacer fiestas porque sí, sino que esas fiestas representaban algo, representaban el poder del rey, que a fin de cuentas el rey era la representación de un territorio, por así decirlo, el reino. No existían los países como tal, eran reinos. Y pues en el caso español, por así decirlo, España no existía, era una monarquía que era representada por un rey, y este rey representaba diferentes territorios. Estos territorios comprenderían, pues, por ejemplo, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, e incluso antes de la Guerra de Sucesión, el reino de Nápoles, o podría también representar a la zona de los Países Bajos. Por tanto, era muy importante que el rey tuviese un palacio acorde a las necesidades que tenía esa monarquía, porque si la monarquía era súper importante en Europa, tú no podías vivir en una casita chiquitita, tenías que hacerte un palacio acorde a ese poder que representabas. Por eso también existe ese gran palacio que tenemos cerca de Madrid que se llama El Escorial, que básicamente lo que representa es un poco eso. Pero bueno, el Palacio de la Granja no estaba diseñado para esto. ¿Pero qué pasó? Bueno, Felipe V es uno de los reyes más longevos que han existido dentro de los reyes de España. Y la cosa es que él abdicó en su hijo para él abandonar un poco la política y centrarse un poco más en vivir la vida, porque era un rey que tenía bastantes problemas psicológicos, por así decirlo. Y la cosa le salió mal porque su hijo se murió bastante pronto y tuvo que volver a gobernar el reino de España. En un primer momento, cuando se construyó la granja, no estaba diseñada para mantener a la corte, pero en este momento que el rey volvía a ser rey, o sea, Felipe V volvía a ser rey, tuvo que agrandar el Palacio de la Granja para hacerlo acorde a las necesidades que tenía en ese momento, porque ya no podía ser un palacio de vacaciones, sino que ahora tenía que ser un palacio para mantener a la corte dentro. Y es por eso que el palacio se agrandó y se diseñó en lo que conocemos como hoy en día, que es el Palacio de la Granja. También es interesante conocer cuál era la familia de Felipe V, que dentro de la granja de San Ildefonso está el cuadro que representa a la familia real. En este cuadro aparecen personajes como Isabel de Farnesio, el futuro Carlos III, Fernando VI o Luis I. Y ya he comentado un poco pues, el origen de la construcción de este palacio, vamos a hablar un poco de qué hay en el palacio. El palacio no solo se resume en el edificio, sino que además existen unos jardines que son bastante conocidos en los que están las fuentes de la granja. Estas fuentes, hoy en día si quieres ir a visitarlas, tienes que meterte en la página web de Patrimonio Nacional, que lo dejaré en la descripción, y reservar plaza. Creo que hoy en día solo pueden entrar 400 personas y yo cuando fui tan estúpido de ir sin saber que tenía que reservar por internet. Entonces no seáis como yo, reservad por internet y luego ir, porque merece muchísimo la pena. Estas fuentes son originales del siglo XVIII y la mayoría, por no decir todas, tienen una decoración mitológica. Y todas estas alegorías mitológicas también representaban el poder del rey y su magnificencia. Pero vosotros pensad que todas las tuberías que se hicieron en ese momento aún se siguen utilizando y son un total de 14 kilómetros de tuberías, 14 kilómetros de tubería que siguen siendo utilizadas hoy en día. Sí es verdad que tienen un proceso de mantenimiento detrás bastante importante y madre mía la luz, me voy a quedar ciego aquí. Dios, un segundo, ¿vale? Voy a colocar esto un poco mejor. Algunos centímetros más tarde. Vale, yo creo que un poco mejor, pero es que me está dando una luz de ahí que no puedo hacer nada por quitarlo. Pero bueno, yo intento seguir con el vídeo, ¿vale? También es cierto que en la construcción del palacio está un poco influenciada por las necesidades económicas que tenía la monarquía en ese momento. Si vais a Versalles, pues veréis todo que está con dorados, todo magnífico, por así decirlo, todo precioso. Y si vais a la granja veréis que faltan esos dorados, o algunas decoraciones no son tan grandes, tan esplendorosas, por así decirlo.
sino que son un poco más controladas, y es verdad que las fuentes no son doradas, sino que tienen ese color ocre, ese color rojizo por así decirlo, y es porque están revestidas de plomo. Si la monarquía en ese momento no hubiese tenido esas necesidades económicas, seguramente hubiesen sido construidas a base de bronce. También es verdad que el mármol que fue utilizado en la construcción del palacio venía de Italia, o sea que, aunque sí es verdad que tenían necesidades económicas, aún seguía siendo bastante importante. Y ya para terminar el vídeo, he de decir que también existe una real fábrica dentro del pueblo de la granja de San Ildefonso, y que no fui a visitarla, pero he de decir que es bastante importante porque es donde se fabricaba todo el vidrio que serán utilizados en palacios por toda España. Y un dato bastante curioso es que la fuente de Cibeles, aquella fuente donde van los fans del Real Madrid a celebrar los títulos, esa fuente estaba diseñada para estar dentro de la granja de San Ildefonso. Lo que pasa es que al final, por la reestructuración del Paseo del Prado, decidieron dejarla ahí. Y bueno, es solo un dato curioso, pero fijaos que esa simbología de Cibeles pues ha acabado siendo representativa del Real Madrid. Interesante. Y bueno, ya para terminar ya 100%, os dejo abajo en la descripción cómo ir a visitar la granja, que hay horarios que son las visitas gratis, hay gente que tiene también descuentos, y bueno, está bastante interesante para visitar. Podéis ir a visitar Segovia y la granja en un mismo día porque están muy cerquita. Y bueno, y si vais, pues me alegro porque está bastante interesante y la verdad es que merece la pena. Y dejadme en los comentarios algún otro sitio que os llame la atención, que queráis algún vídeo o cualquier cosa, que yo cojo el coche, me muevo por allí y hago el vídeo, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias por aguantar hasta aquí. Espero que no os haya molestado mucho la luz como a mí, porque me está dejando ciego. Y adiós.